Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente en una nueva clase de nuestra materia Fin de los Tiempos, así que muy contentos de poder ir llegando de a poco al final. No sé si vamos a lograr terminar el día de hoy, pero bueno, la idea es poder ir cerrando. Hemos tenido muy buenos comentarios acerca de la claridad que están trayendo las clases. Eso nos trae mucha felicidad porque es el objetivo que teníamos de poder clarificar muchas cosas que a una simple vista parecía como complejo, pero hoy nos damos cuenta de, como bien dijimos al principio, no es tan difícil como parecía y que podamos empezar a ver el libro de Apocalipsis y estos temas de otra manera es algo que es realmente bueno, porque nos lleva a estar preparados, como dijimos, a ser responsables, a poder estar ubicados, no solamente ubicados dentro del contexto de lo que estamos viviendo, sino ubicados en nuestra relación con el Señor, en oración, sabiendo hacia dónde tienen que apuntar nuestras oraciones, trabajando para poder ser parte de lo que la iglesia fue llamado a ser. Así que felices de llegar hasta acá. Hoy quisiéramos continuar. Nuestra clase anterior cerramos con respecto a los 30 días que hablamos de la procesión, de la venida de nuestro Señor. Ya lo habíamos mencionado cuando hablamos acerca de Mateo 24 y habíamos hablado acerca de como el relámpago que sale del oriente y va al occidente, así será su venida, y también hablamos acerca de Apocalipsis 1:7, donde dice que todo ojo lo verá. Así que como venimos trabajando con el aspecto literal, comprendemos que el Señor va a hacer una procesión por toda la tierra. En un lapso de 30 días los ángeles van a estar juntando a los santos, vamos a ser arrebatados para recibir a nuestro Señor en las nubes, y ahí llega nuestro gran momento al que te pido que podamos ir juntos en Apocalipsis capítulo 11 verso 15. Vamos a leer y vamos a introducirnos en lo que va a ser la venida de nuestro Señor. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bien, este último versículo que leímos, cuando lo estudiamos, te vas a dar cuenta que está haciendo referencia a una de las copas de la ira. Entonces, como bien dijo Saulo, nosotros no vamos a atravesar por la ira de Dios. Como bien dijimos, los sellos y las 6 trompetas nos hablan acerca del juicio de nuestro Dios hacia el anticristo, hacia el imperio del anticristo, hacia los recursos que el anticristo va a utilizar para movilizar todo lo que va a manejar, podríamos decir, a gobernar en ese momento. Acuérdense que ya hablamos del tiempo, esos 1260 días que habla acerca de la gran tribulación. Entonces, las copas de la ira, que nos están hablando de unas copas de oro llenas de la ira de nuestro Dios, eso está directamente vinculado a lo que va a suceder con los seguidores del anticristo, con aquellos que adoraron a la bestia, con aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida. Entonces nosotros no vamos a pasar por la ira de Dios, y eso no implica que no vamos a estar en los sellos y en las trompetas. Entonces, una cosa es la gran tribulación, los sellos y las trompetas, y otra cosa son las copas de la ira, para las cuales nosotros no vamos a estar presentes directamente. Pero en los sellos y en las trompetas, como dijimos, sí vamos a estar todavía. Hablamos del lugar que la iglesia va a ocupar, hablamos del funcionamiento de la iglesia y cómo hay pasajes que van explicando en medio de las secciones cronológicas de los sellos, de las trompetas, y luego que vamos a ver las copas de la ira. Hablamos de una cronología de sucesos, de acontecimientos, pero en medio de eso siempre tenemos pasajes que nos van explicando lo que va sucediendo en el medio. Entonces, la iglesia sí va a atravesar por toda esta situación de persecución. Se va a intensificar la persecución, pero los juicios no son contra la iglesia, eso ya lo dejamos claro. Así que
cuando hablamos acerca de la venida de nuestro Señor, hay un paralelismo muy importante que lo hemos mencionado con respecto a la salida del pueblo de Israel de Egipto. En la clase pasada hablamos de cómo Miqueas hizo esa comparación de que las maravillas que hizo para sacar al pueblo de Israel de Egipto, esas maravillas el Señor las va a volver a repetir y se van a incrementar también. Entonces es muy importante que nosotros podamos estudiar, rever todo lo que fue desde el principio, desde el Éxodo, lo que fue el trabajo de Israel en Egipto, el por qué el Señor escuchó esas oraciones y decidió levantar ahí a un libertador que fue Moisés para poder sacar a su pueblo de esa tierra y traer libertad y llevarlos a la tierra que Él les había prometido. Entonces es necesario que puedas estudiar, que puedas leer y que puedas ver las cosas que se asimilan, ¿sí? De hecho, hablamos que en las trompetas y específicamente en las copas de la ira, vemos cómo las plagas con las que el Señor sacó al pueblo de Israel vienen a tener un sentido muy parecido, en algunos casi idéntico a lo que van a ser las trompetas y las copas de la ira. Entonces, bien, quiero que me acompañes a algunos pasajes, porque una de las cosas que queremos ver es cómo es esa procesión en esos 30 días de la venida de nuestro Señor. Nosotros, como dijimos, vamos a ser arrebatados para recibir al Señor en los aires y vamos a estar juntamente con Él haciendo el trabajo que Él va a hacer similar al viaje de Moisés cuando salió de la tierra de Egipto. Así que vamos a ver algunos pasajes que no los vamos a estudiar uno por uno, pero sí los queremos mencionar y leer para que los puedas anotar, para que después puedas continuar profundizando y que podamos entender un poco más acerca de lo que va a ser su venida, ¿sí? Así que vamos a comenzar con Isaías capítulo 34, versículo 1 al 9, vamos a leer. Isaías 34, 1 al 9, dice así: Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Yahweh, Jehová, está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae de la higuera. Eso ya lo hemos mencionado, no vamos a parar ahí. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está la sangre, llena está de sangre la espada de Yahweh, engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos y de grosura de riñones de carneros, porque Yahweh tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Yahweh, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Vamos ahora a Isaías capítulo 63, verso 1 al 3. Dice así: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habito en justicia, grande para salvar. ¿Y por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los de mi pueblo nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé en mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Bien, una de las cosas que no recuerdo si hemos mencionado o no, pero es importante entender este pasaje porque nos habla acerca de cómo va a ser la procesión de cuando Él vaya encaminado hacia ingresar a Jerusalén. Entonces, nosotros tenemos una misma moneda con dos caras. Una cara es, cuando hablamos de la venida de nuestro Señor, es todo lo que implica la segunda venida de nuestro Señor, y otra cara tiene que ver con el arrebatamiento, ¿sí? Entonces, está hablando de lo mismo, pero son dos acontecimientos que habla acerca de un mismo aspecto, pero el arrebatamiento es un acontecimiento dentro de lo que es la venida de nuestro Señor. Cuando el Señor venga, Él va a ingresar y nos habla de que Él va a entrar por Edom, que es Jordania, ¿sí? Que está pegado a Israel, pueden verlo, o si tenemos un mapita acá al costado,
lo van a poder ver ahí. Entonces estamos hablando de que él va a ingresar por Jordania, ¿sí? Que es la tierra de Edom. Y fíjense lo que dice el verso 63. Dice que su vestido es rojo, ¿sí? Y le pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar. Y dice, y de los de mi pueblo nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos. Así que imagínense cómo va a ser la venida de nuestro Señor. Él va a venir y cuando Él se vaya acercando hacia Jerusalén, Él va a atravesar por la tierra de Edom, por Jordania, y va a ir aniquilando a sus enemigos, y la sangre de ellos va a salpicar sus vestidos, y Él va a ingresar con sus vestidos manchados con sangre, ¿sí? No es que Él usaba un vestido rojo, es rojo por la sangre de sus enemigos que Él viene aniquilando, matando, exterminando, ¿sí? Vamos a continuar Habacuc capítulo 3, verso 12. Habacuc 3, verso 12 al 16 dice así: con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca, hordaste con tus propios dardos la cabeza de tus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Verso 15, caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas a la voz, temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Bien, entonces entendemos que el contexto en el que el Señor viene no es un contexto pacífico. Es un contexto donde nosotros vemos un gran conflicto militar, donde estas naciones de las que hablamos, que siempre a lo largo de la historia se han levantado en contra de Israel, Israel va a sufrir un asedio, va a estar rodeada de ejércitos, va a estar tomada, y el Señor cuando viene dentro de ese contexto, ¿sí? No es que Él viene como la primera vez, donde muchos no lo notaron y entra tranquilamente ahí en Jerusalén, sino que esta vez va a ser totalmente diferente, va a haber una oposición, va a estar el sustituto, ¿sí? El anticristo queriendo ocupar su lugar y trayendo destrucción por doquier a todos los que adoran a nuestro Dios, a todos los que representan los santos de nuestro Dios, la iglesia de nuestro Señor, la amada de nuestro Señor, que es la iglesia, y también hablamos de Israel. Entonces, dentro de todo ese contexto es de lo que estamos hablando en este pasaje, ¿sí? Vamos a Salmos capítulo 110. Salmos 110, vamos a leer el versículo 5 y 6, y dice así: el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, ¿sí? Nuevamente vemos cómo el Señor viene, las naciones vienen resistiendo el gobierno de nuestro Señor, la soberanía de nuestro Señor. Ahí vamos a ver que Salmos 2 tiene mucho que ver con todo esto también, vamos a verlo en unos pasajes más adelante, pero nos está hablando de las naciones resistiéndose y del Señor viniendo a traer castigo a esas naciones. Deuteronomio capítulo 33, vamos a sumar, Deuteronomio 33, 2, dice así: dijo, Yahweh vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Increíble este pasaje, ¿no? Habla acerca de cómo viene nuestro Señor y es Moisés dándole bendición a las tribus en este pasaje y anunciando lo que va a ser la venida y el regreso de nuestro Señor, y nuevamente nos ubica geográficamente cómo va a ser la venida de nuestro Señor, y habla acerca del monte Seir, que ahí después pueden ir buscando. Habla del monte de Parán, que también nos habla varias veces acerca del monte de Parán, así que lo pueden buscar, no quisiéramos entrar en algunos detalles. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, que es uno de los pasajes que más claridad nos traen acerca de la venida de nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Ahí tenemos el titulito, el jinete de caballo blanco, y como explicamos, este es el verdadero caballo blanco. Él no es un impostor, él viene a tomar su lugar.
Y dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, nuevamente lo mismo que leímos en Isaías 63, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. De alguna manera, todas estas personas, ustedes van a ver que una de las primeras cosas que nosotros mencionamos, porque la Biblia así nos habla, que hablamos del engaño. Cuando hablamos del engaño, fíjate que el engaño es tan fuerte de que de alguna manera las personas que están con el anticristo, las personas que lo adoraron, se ponen en pie y se preparan, dice que se reunieron para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Ellos de alguna manera van a estar tan engañados de que van a creer que pueden guerrear, que pueden tener la posibilidad de vencer a nuestro Señor, al verdadero que viene en ese caballo blanco, al verdadero rey, al que viene a tomar el reino, al que le fueron dadas todas las cosas, y ellos de alguna manera el engaño va a estar en un punto tan elevado que ellos van a creer que están a la altura de poder enfrentarse con él. Dice, y la bestia fue apresada, eso es lo que mencionamos, creo que fue en una de las primeras clases, y la bestia fue apresada, ¿sí? Cuando la gente habla de esta guerra, veo que cuando lo leo me deja la sensación de que no hay duda quién va a vencer. No es que va a haber una guerra donde va a ser complicado y bueno, al final el Señor termina venciendo, sino que no va a haber duda porque versículo siguiente dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. También lo vemos ahí en Mateo capítulo 24. Entonces, en estos pasajes y algunos más que vamos a continuar leyendo, lo que vemos es cómo va a ser la venida de nuestro Señor. No va a ser una venida pacífica, va a ser una venida como quien viene a tomar posesión de algo que nadie le quiere entregar. Él viene a tomar su reinado, él va a regir con vara de hierro a las naciones. Esto también lo dice Salmos capítulo 2 y eso una expresión que se vuelve a repetir en otros pasajes también. Pero lo que encontramos es que nuestro Señor viene a establecer su reinado, ¿sí? Y viene a reemplazar todo lo que son los gobiernos de la tierra, los que destruyen la tierra, dice Apocalipsis, ¿sí? Él viene a juzgar a esas personas también. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, los santos, donde vamos a hablar de las recompensas y demás cosas que hemos mencionado y vamos a ser colocados en diferentes lugares y posiciones. Y definitivamente hay algo que hemos dejado en claro y es que no todos vamos a ocupar el mismo lugar en la era venidera, vamos a decir así, en el milenio, para tener una expresión más concreta. Algunas personas van a estar más cerca de nuestro Dios, otros van a estar más lejos. Todos vamos a tener que subir a Jerusalén para celebrar las fiestas. Eso está en Zacarías capítulo 14, pero bien, no queremos entrar en detalles ahora en eso, pero para que nosotros nos podamos dar una idea de cómo va a ser ese momento. ¿Y el Señor viene para qué? Quiero que me acompañes a Efesios capítulo 1, verso 9. Dice así, dándonos a conocer el misterio, quiero que anotes bien o que marques ese pasaje, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿sí? Una de las cosas que nosotros vemos con todos estos acontecimientos es que el objetivo de nuestro Dios, el objetivo de ese propósito eterno, tiene que ver con este pasaje. Por eso este pasaje es tan importante, porque el objetivo es reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Una de las cosas que notamos es que tanto los cielos como la tierra, a lo largo de lo que estudiamos en Apocalipsis, se terminan viendo afectados. Hay una alteración completa de lo que es la tierra. De hecho, después vemos que habla acerca de un cielo nuevo y una tierra nueva, o un cielo renovado y una tierra renovada, ¿sí? Y vemos que hasta el ámbito eterno, el ámbito del trono de nuestro Dios también cambia. Vamos a mencionar después por qué, pero imagínense lo que este pasaje nos dice y cómo se va cumpliendo. Verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese pasaje me gustaría también que lo puedas marcar, porque hemos hablado de los que fueron marcados del sello de nuestro Dios, y ahora también vamos a ver acerca del sello de la marca de la bestia, del sello que se va a poner a aquellos que van a adorar a la bestia, que forman parte de ese sistema, de ese imperio, van a tener una marca. Pero fíjate que acá nos habla de un sello con el que nosotros fuimos marcados, ¿sí? Con el Espíritu Santo. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya hay un sello en aquellos que creímos en nuestro Señor. Hay un sello, hay una marca que nosotros tenemos, que es el Espíritu mismo. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, ¿sí? Es decir, que el Espíritu Santo, cuando hablamos de las arras, yo lo he explicado y lo explico como si fuera algo que hoy tenemos, pero que todavía no nos pertenece, pero que ya podemos como adelantarnos a hacer uso, ¿sí? Así que imagínate el poder que implica que nosotros tengamos al Espíritu Santo, que hayamos sido sellados con el Espíritu, ¿sí? El Espíritu implica de que no nos movamos de una manera humana, natural, sino que tenemos la posibilidad por medio de su Espíritu de conocer, de entender y de funcionar dentro del plano de este reino, que todavía no está establecido, pero que por medio de su Espíritu ya forma parte de nosotros, en el cual podemos accionar y trabajar. Aunque todavía su reino no haya sido completamente establecido, su Espíritu nos da la posibilidad de que nos movamos y manifestemos el reino de nuestro Señor. Resumiendo entonces, los aspectos de la venida de nuestro Señor. Tenemos por un lado el arrebatamiento como uno de los acontecimientos, ¿sí? Quizá para muchos uno de los acontecimientos más importantes, pero luego vemos todos estos versículos afirmando de cómo el Señor va a ir ingresando hacia la tierra de Israel, cómo Él va a venir con esa ira, aniquilando, pisoteando a sus enemigos, ¿sí? Pero también vemos lo que va a ser la entrada triunfal a Jerusalén. Esos son los tres aspectos. Tenemos el arrebatamiento, tenemos cómo el Señor va a ir desde Edom, desde Bosra, hacia Jerusalén, y tenemos la entrada triunfal a Jerusalén. Quiero que puedas anotar ahí para que después puedas leer y seguir estudiando. Vamos tratando de administrar el tiempo. Imagínate que meternos en cada pasaje haría que la clase sea muy larga y no queremos cansarte, pero sí para aquellos que tengan el deseo de seguir profundizando, puedan marcar algunos pasajes para estudiar luego con mayor profundidad. Zacarías capítulo 14 dice así: He aquí, el día de Yahweh viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén y al oriente, y el monte de los olivos se partirá
el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Yahweh mi Dios y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Yahweh, y que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Bueno, puedes continuar leyendo ahí todo el capítulo 14 de Zacarías, que es un capítulo increíble. Creo que es uno de los capítulos más ricos que nosotros encontramos, porque hay muchísimas cosas para poder sacar y entender de diferentes aspectos. Así que te animo para que puedas profundizar en ese capítulo. Vamos a Salmos capítulo 24, versos 7 al 10. Dice así: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh, el fuerte y valiente, Yahweh, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Este pasaje es sumamente importante, porque de los que queden en Jerusalén, ¿sí?, cuando hablamos acerca del asedio que va a acontecer en esa ciudad, cómo va a estar tomada por todos lados, rodeada de los ejércitos del anticristo, ¿sí?, y los judíos que hayan quedado, que hayan sido tomados, que estén ahí esclavizados, que estén tomados como presos o como en los campos de concentración, ahí en lo que a veces nos podemos recordar en algunas películas y ver cómo sucedió en la época de Hitler. Así van a estar, y cuando el Señor aparezca, este cántico se va a escuchar, y cuando el Señor se vaya asomando, ellos van a levantarse y van a empezar a decir: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Ellos van a estar esperando, deseosos de que el Rey de Gloria pueda ingresar en la ciudad de Jerusalén. Cuando nuestro Señor vino la primera vez, podemos ir a Mateo capítulo 21, verso 9, dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Sí? Esa expresión la encontramos en Salmo 118, si querés también anotarlo, Salmo 118. Vamos a leer desde el 19 hasta el 26. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Yahweh. Esta es puerta de Yahweh, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Yahweh es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Yahweh. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Yahweh, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Yahweh, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Imagínate que esta es la expresión que se va a volver a escuchar cuando el Señor se acerque, el Señor vaya aniquilando a los que se ponen delante de él, y los que estén en Israel, en Jerusalén, perdón, ahí viendo que el Señor se está acercando, ellos van a clamar, y así como en su primera venida, van a decir: bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Esa expresión va a ser una expresión bien conocida, y en eso nosotros vamos a estar viniendo con él, y me imagino que nosotros vamos a ir acercándonos con gozo, con alegría, vamos a acercarnos con salmos, con cánticos, con diferentes tipos de formas de honrar a nuestro Dios, de glorificar a nuestro Señor y hacer que esto también se pueda cumplir, ¿sí? Así que son las partes hermosas que tenemos para poder seguir profundizando, para poder introducirnos en lo que va a ser la venida de nuestro Señor, pero nos termina llenando de alegría. Imagínense nosotros formando parte de todo ese movimiento, de toda esa procesión, ingresando con nuestro Señor, con el poderoso, con Jehová de los ejércitos, ingresando hacia Israel para traer libertad, y que nuestro Señor pueda comenzar a ejercer lo que siempre le correspondió, que es su reinado.
Algo que necesitamos entender con respecto a la cronología de los sucesos que venimos mencionando es que los sellos van a durar quizá un poco más de tiempo, ¿sí? Podríamos hablar de algunos años. Lo que tiene que ver con las trompetas va a durar algunos meses, y lo que tiene que ver con las copas de la ira duran 30 días. Son esos 30 días que dura la procesión de nuestro Señor, y mientras ocurre todo ese arrebatamiento, la ira de nuestro Señor va a desencadenarse, ¿sí? Entonces podríamos decir, sellos, podríamos hablar de años, las trompetas podríamos hablar de meses, y las copas de la ira podríamos hablar de estos 30 días, que son los que venimos mencionando, y lo que hablábamos en la clase pasada, en el libro de Daniel, cuando habla de los 1290 días que va a durar el funcionamiento del anticristo, ¿sí? Dice así: desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, ¿sí? En esos 30 días el sistema del anticristo va a continuar en funcionamiento, y las copas de la ira, que ahora luego las vamos a ver, van a ser tan terribles que el imperio del anticristo va a estar completamente debilitado, pero como leímos en el capítulo 19, así todos van a salir a hacer guerra contra nuestro Señor. Ahí notamos no solamente el engaño, como lo mencionamos, sino que notamos también la arrogancia, ¿no? La arrogancia del Señor de mostrar su ira, su poder, y venir a establecer su gobierno, y ellos no solamente con engaño, sino con arrogancia, creyendo que van a poder hacer algo, que lo van a poder vencer. No sé cómo funcionará o qué se les cruzará, pero sabemos que va a ser de esa manera. Entonces, dentro de esta séptima trompeta, una de las cosas que notamos, que lo habíamos dicho, que el séptimo sello desprende las 7 trompetas, y la séptima trompeta es la que desencadena. Dentro de esta séptima trompeta nosotros encontramos las copas de la ira, ¿sí? Las copas de la ira son fáciles de entender porque están explicadas en sí mismos, así que yo quiero invitarte a que puedas ir al capítulo 16 de Apocalipsis luego, ¿no? Y que las puedas leer. Que las puedas leer para entender, porque están bien explicadas, no hay manera de perderse. Seguramente en la clase que viene vamos a mencionarlo, vamos a entregarte un material para que quede bien claro, por si queda algún tipo de duda. Pero la idea es que vos puedas leerlo y puedas interpretarlo, que puedas trabajarlo. Vas a ver que no es difícil, ¿sí? Y como dijimos, eso va a suceder mientras nosotros ya no estemos, ya habremos atravesado el arrebatamiento, y el Señor va a hacer descender, va a hacer caer, va a hacer que vaya desapareciendo lo que es el imperio del anticristo, y la séptima trompeta implica el descenso del anticristo y el ascenso de nuestro Señor al trono. Así que tenemos la séptima trompeta y las 7 copas de la ira desencadenadas, que es lo que te invitamos a que puedas estudiar en el capítulo 16 de Apocalipsis. Mientras tanto, nosotros queremos terminar este capítulo hablando acerca de los pasajes explicativos del capítulo 12, 13 y 14. Vamos a tratar de ir rapidito. Nos vamos a perder de algunos detalles seguramente importantes que nos gustaría detenernos, porque a medida que uno va reestudiando, que va volviendo a leer, se te abren otras cosas, y bueno, nos pasa que quisiéramos hablar muchísimo más, pero queremos cumplir con el objetivo de esta clase y de esta materia, y es traer claridad. Es que nosotros a la hora de estudiar ya no estemos dudando, no estemos dubitativos acerca de para dónde ir, qué creer, qué no creer, sino que tengamos una línea clara de pensamiento, entendiendo cuáles son las herramientas que tenemos de interpretar, y de esa manera que cada uno pueda continuar profundizando dentro de lo que ya venimos trabajando. Así que vamos al capítulo 12, ¿sí? Hay cosas que las vamos a trabajar en nuestra clase en vivo, así que no se preocupen. Si tienen preguntas pueden escribirnos ahí, vamos a tratar de responder. Algunas las hemos respondido, nos han preguntado algunas cosas, y creo que con el correr de las clases las hemos explicado, así que creo que estamos bastante bien. Vamos a ir al capítulo 12, donde nos habla acerca de la mujer y el dragón. Como bien dijimos, el capítulo 12, 13 y 14 son pasajes explicativos, no forman parte de la cronología, porque hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 6 nos habla de los sellos, y el 7 es un pasaje explicativo, y así va sucediendo. Entonces, lo que encontramos en la cronología, en el libro de Apocalipsis, está vinculado a los 21 juicios, ¿no?
Entonces hay pasajes explicativos metidos en el medio que a muchos se les complican los pasajes explicativos y en realidad nos vienen a explicar las cosas que vienen mencionando y las cosas que van a ir sucediendo. Así que vamos a ir al capítulo 12, vamos a ir desde el 1 hasta el verso 5, vamos a ir explicando. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bien, ¿qué encontramos nosotros en este capítulo? Primero lo que encontramos es la oposición, es la guerra que nace en Génesis 3:15, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, ¿sí? Es básicamente eso lo que estamos encontrando. Entonces, cuando vamos a Tesalonicenses, lo hemos mencionado, hablamos de luz versus tinieblas. 1 Tesalonicenses 5:5. Gálatas 5 también nos habla acerca de que la carne es contra el espíritu y dice que estos se oponen entre sí, ¿sí? Esto es Gálatas 5:17, ¿sí? También ahí cuando habla Gálatas, no recuerdo qué pasaje, a ver si ponemos acá el pasajito donde dice, habla de la alegoría de Sara y Agar, creo que está en Gálatas también, y dice que el espíritu, dice que los de la carne perseguían a los del espíritu, así también ahora. Entonces nos habla de esa persecución, de esa oposición que hay, y desde el versículo 2 hasta el versículo 5 que leímos, nos habla acerca de vamos a decir, en un formato histórico de lo que fue el nacimiento de nuestro Señor y el propósito de Satanás para que esto no ocurriera. Y ahí podríamos hablar de Herodes y todo lo que fue el nacimiento de nuestro Señor. Nos está hablando de la parte histórica, así que podés marcar ahí, desde el versículo 2 al 5, la parte histórica del nacimiento de nuestro Señor. Bien, ahora la mujer, tenemos bien en claro que la mujer es Israel, ¿sí? De hecho, vieron cuando fuimos al capítulo 5 de Apocalipsis, que dice, y he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Vemos claramente que el hijo de la mujer es nuestro Señor, es Yeshua, ¿sí? Y ahí explicamos, y hay otros pasajes también, pero hay para que anotes, para que puedas estudiar luego, no los vamos a leer, pero Ezequiel 16, del 8 al 14, Oseas capítulo 2, 19 y 20, Miqueas capítulo 4, 9 al 10 y Jeremías 4, 31, ¿sí? Son pasajes que podés ahí ver acerca de cómo la mujer es Israel, nos hace referencia a que es Israel, así que podés ahí continuar estudiando, no tenemos duda con respecto a eso. Ya sabemos que el dragón es Satanás, ¿sí? Poder, crueldad, maldad, y nunca me voy a olvidar, algún profesor, algún pastor, me olvido de quién, pero no me olvido de lo que dijo, nos hablaba acerca de cómo fue evolucionando de ser la serpiente a terminar siendo el dragón. Así que, de hecho, el pasaje nos continúa explicando y nos dice que el dragón es Satanás. Así que estos dos personajes ya los tenemos resueltos. En el versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces, desde el versículo 2 hasta el 5, hablamos de esta parte histórica. El versículo 6 de repente da un salto a lo que va a ser los días de la tribulación de Israel. Nos habla de los 1260 días, ¿sí? Y luego desde el versículo 7 en adelante, vemos que dice que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, ahí nos dice quién es, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en la tierra, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces en el versículo 6 otra de las cosas que vemos es la importancia que Israel sigue teniendo, ¿sí? Imagínense, nos está hablando de esa persecución futura, quiere decir que Israel sigue siendo importante, ¿sí? No nos está haciendo alusión a que es la iglesia, es Israel en este momento, y en el verso 17 sí nos hace alusión a la iglesia. Entonces entendemos la importancia que Israel continúa teniendo y cómo necesitamos prestar atención a todo lo que sucede ahí en ese lugar. Ahora bien, desde el versículo 7 en adelante, vos podés ver lo que llamamos la guerra, la batalla en el cielo, ¿no? Donde Miguel con sus ángeles se pelean contra Satanás y sus ángeles también, y dice que ya no prevalecieron ni se halló ya lugar en el cielo. ¿Por qué no se halló lugar? Y yo creo, ahí ya entra algo que por ahí es más personal de lo que a uno le parece. Por ahí podemos entender distintas cosas, podés estudiarlo, pero ¿por qué ya no se halló lugar? No se halló lugar porque él tenía una tarea en el cielo. Entonces, ¿cuál era su tarea? El versículo 10 nos dice que su tarea era acusarnos delante de nuestro Dios día y noche. Ya no se halló lugar porque él estaba acusando a los que estaban atravesando por la tribulación y esa tribulación venía trayendo pureza. Entonces no había manera de que él sea el acusador, no había forma de acusarnos por la pureza que la iglesia va a transitar ese tiempo. Entonces ya no había más lugar para él. Entonces quiero que sumemos un pasaje que ya hemos leído, pero no de una manera completa. Vamos a Lucas capítulo 10, verso 17. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Primero, para mí es un pasaje profético. Es un pasaje que nos explica acerca de cómo era el funcionamiento de la iglesia, de cuál iba a ser el funcionamiento general de la iglesia, y ahí están la quinta trompeta, la sexta trompeta que hemos mencionado este pasaje, ¿sí? Y quizá la quinta trompeta, cuando dice que fue como una montaña cayendo del cielo y que golpeó las puertas del abismo y éstas se abrieron, quizás sea Satanás, ¿sí? Que el Señor vio cayendo como un rayo de lo que iba a suceder. ¿Por qué creemos que eso no sucedió al principio? Bien, porque lo vemos en Job. En Job vemos la historia del Señor hablando con Satanás, de nuestro Padre, hablando con Satanás, diciendo, ¿dónde has estado? Y bueno, vine de rodear la tierra y bueno, has visto a mi siervo Job. Y ahí conocemos la historia de cómo funcionó. O en Zacarías capítulo 3, cuando él también estaba ahí cumpliendo su tarea de acusar. Entonces su tarea, ¿sí? A ver, de primera mano lo que podemos decir es que Satanás no está en el infierno, ¿sí? No está en ese lugar oscuro, en el fondo de la tierra, sentado en un trono con un tridente gobernando el infierno. Esa imagen necesitamos quitarnos de la cabeza porque Satanás está cumpliendo una tarea que es acusar a los santos, a los hijos de Dios, acusándolos día y noche, ¿sí? Y yo lo explico de esta manera, por ahí para algunos se le hace fácil, a mí se me hizo fácil entenderlo y explicarlo así. Y es que nosotros tenemos al que nos defiende, tenemos abogado para con Dios. Entonces, cuando Satanás nos acusa, nuestro Señor es el que nos defiende, ¿sí? Ya no hay más lugar para Satanás en el cielo, entonces por eso Él es arrojado. Y dice, ay de los moradores de la tierra, ¿sí? Pero en los cielos ya se regocijan porque ya no lo están aguantando, no están bancando que Él cumpla con esa tarea, ¿se entiende? Entonces, es un pasaje increíble, es un pasaje que nos demuestra acerca del funcionamiento de Satanás,
¿Cuál era la tarea que él estaba haciendo? Él es quitado de esa tarea y vemos en este pasaje de Lucas proféticamente el funcionamiento de la iglesia y de lo que la iglesia necesita entender. Y el Señor les termina diciendo, no se sorprendan, no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es fundamental para nosotros. Y fíjate lo que dice el versículo siguiente, el verso 11, dice, y ellos, ¿quiénes ellos? Los que él acusaba antes, por eso es que ya no hay más lugar. Ellos lo vencieron. Nosotros fuimos los que lo vencimos porque él nos acusaba por la manera en que nosotros todavía vivíamos, ¿se entiende? Pero la pureza a la que va a llegar la iglesia en ese punto va a ser tal que nosotros lo vamos a vencer por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio y porque menospreciamos nuestra vida hasta la muerte. Son esas tres cosas. Nosotros lo vencimos por cargar con eso. Entonces, ¿para qué tenemos que prepararnos? Para estas cosas. Porque estas tres cosas son las que van a hacer que él ya no tenga lugar para acusarnos. Y como él ya no tiene la tarea de acusarnos, ya no puede estar en el cielo porque no es digno de hacer esa tarea. Está acusando a los que viven perfectamente bajo la ley de Dios. Y él es vencido por nosotros. Imagínate lo que está diciendo. Que nosotros lo vencimos y nosotros lo echamos del cielo por estas tres cosas que leímos. A mí, no sé a vos ahí del otro lado, pero a mí hay algo que me llena, que me revitaliza, me hace sentir poderoso y es el Señor permitiéndonos que nosotros seamos parte de su gran y perfecto plan. Entonces luego, desde el versículo 12 hasta el 17, nosotros vemos la persecución, ¿sí? Vemos la persecución, son las consecuencias de la expulsión de Satanás. Él persigue a Israel, ¿sí? Podemos ir ahí a Éxodo 19:4, no lo vamos a leer. Y como obviamente vemos el Señor ayudando a Israel, Él luego va contra la descendencia, contra los santos, contra la iglesia. Así que este es el capítulo 12. Vamos a pasar rápidamente al capítulo 13. Bien, vamos al capítulo 13 entonces rapidito. En el capítulo 13 vemos al dragón, dice las dos bestias, pero en realidad podríamos decir que son tres, ¿no? El dragón, una bestia y otra bestia, ¿sí? Entonces vemos el funcionamiento de estos tres. No vamos a cambiar el titulito, pero son tres los protagonistas de este capítulo. Y vemos al anticristo, ¿sí? Actuando, persiguiendo a la iglesia, trabajando ahí para que las naciones lo sigan a él, tratando de tomar ese lugar. Vamos a leer y vamos a ir explicando rapidito. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bien, arranquemos con este pasaje para traer un poco de claridad. ¿Vieron que dice subiendo del mar? ¿Qué te imaginas vos cuando dice subiendo del mar? Que, no sé, yo primero pensaba como en algunas películas, ¿no? Como Aquaman así saliendo del mar y que él venía de ahí. Nuestro Señor desciende del cielo, pero dice que el anticristo, él sube del mar. Está hablando de la naturaleza de dónde provienen, ¿sí? Nuestro Señor proviene del Padre y el anticristo cuando habla del mar, algunos teólogos hablan acerca de la situación conflictiva, turbulenta, que nos está hablando de cómo va a suceder, de que todo va a estar como en muchísimos problemas y conflictos y que el anticristo va a surgir para traer la gran solución. Y si bien no me parece algo muy descabellado, pero sí tenemos que entender que cuando habla de que Él sube del mar, nos está diciendo que Él va a venir del lado de los gentiles. Y acá queremos borrar también algo que se ha implantado durante algún tiempo, donde se dijo que Él iba a venir del lado de los judíos, ¿sí? El anticristo es completamente antijudío, ¿sí? Es enemigo completo de la nación de Israel. Y vamos a ver, quiero que me acompañes a Apocalipsis 17:5. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, que es el imperio del anticristo, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y en Isaías 60 también hace mención, no tenemos quizá el tiempo para profundizar, pero cuando habla de las aguas está hablando del mundo gentil, está hablando del plano de los gentiles, es decir, que el anticristo no va a ser judío, sino que va a venir de los gentiles. Y eso nos quita por completo toda una línea de pensamientos que se venía trabajando de que el anticristo iba a ser judío. No va a ser así y de hecho
No sé, tendríamos que tomarnos otra clase para hablar solamente del anticristo, de cómo va a surgir, pero creo que queda claro de que cuando nos hablas de que Él sube de las aguas, nos está hablando que Él sale de los gentiles, ¿sí? Así que sigamos. Tenemos las 7 cabezas, son 7 imperios históricos que después los podemos trabajar. Sergio Palomba en su clase él ha mencionado, así que los podríamos trabajar luego. Tenemos los 10 cuernos, que son una confederación de 10 reinos, de 10 reyes que se van a unir, que va a ser el sistema del anticristo. Después podemos ver, hay todo un juego de tratados, de tradiciones, ¿sí? de cómo van a suceder algunas cosas. Quizá no tenemos tiempo, pero en nuestra clase en vivo podríamos quizá mencionar si alguno tiene alguna duda con respecto a cómo va a suceder esto. Pero ahí ya estamos develando varios simbolismos y también dejando en claro de que el anticristo no va a venir del lado de Israel, sino que va a venir del plano gentil. ¿Está bien? Así que continuamos. El verso 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Sí? Verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros notamos en este pasaje? Notamos de que, primero, Satanás, en el verso 2, dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Verso 3 nos dice que él tenía una herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y eso hizo que se maravillen toda la tierra en pos de la bestia. No sabemos qué tipo de acontecimiento va a ser puntualmente, tenemos algunos indicios, pero nos está diciendo que hay un acontecimiento fundamental que va a hacer que su herida de muerte se sane y eso va a maravillar tanto. Algunas personas creen que va a ser que él murió y resucitó, como haciendo alusión a lo mismo que vivió nuestro Señor, como creyendo en Él de esa manera. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo importante es que dice que la gente se maravillaron de eso, les pareció algo extraordinario, y dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, es decir, que adoraron a Satanás, y adoraron también a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Fíjate el pensamiento de los hombres en ese momento, ¿sí? Y pensá también en que nosotros vamos a estar, o alguno de nosotros quizás estemos, y vamos a ver todo eso en funcionamiento. Entonces, cuando ellos digan eso es porque van a creer que es invencible, que nadie lo puede vencer. Y mira lo que sigue diciendo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿De parte de quién tiene autoridad el anticristo? De parte de nuestro Dios. Nuestro Dios tiene todo bajo control en todo momento y en todo tiempo. La autoridad se la da nuestro propio Dios. No te olvides que el anticristo es el primer sello que fue desatado. Es decir que yo me lo imagino mientras lo menciono como nuestro Dios con una correa, con un animalito. El Señor determina cuánto tiempo le da autoridad para poder actuar. Y nos dice 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo. Son 42 meses lo que el Señor le da para actuar. Entonces nuestro Dios, y como lo explicamos la vez pasada, el por qué nuestro Dios envía a esta autoridad, envía a esta persona para manifestar y que todos los que tienen ese corazón hacia el pecado, hacia la inmoralidad, tengan el rey que se merecen. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Eso también habla Daniel. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Otro punto importante que ya nos menciona varias veces Apocalipsis, es que esto va a pasar con los que no están inscritos en el libro de la vida. Así que si en tus oraciones, si tenés la convicción de que tu nombre está escrito en ese libro dentro de lo que es la soberanía de nuestro Dios, entonces tené confianza porque vos no vas a ser parte de eso. Si alguno tiene oídos, oiga, dice, ¿no? Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Este pasaje me encantó. Acá está la paciencia y la fe de los santos. ¿Sí? Es de alguna manera la actitud que nosotros tenemos que tener frente a las cosas que van a suceder.
acá está la paciencia y la fe de los santos. Que pase lo que pase, vos vas a permanecer fiel al Señor. No nos vamos a levantar porque todo eso tiene que ver con cosas que necesitan suceder para que los juicios de nuestro Dios vengan para poder juzgar a todas estas personas y situaciones. Entonces nuestra tarea es tener paciencia, ¿sí? Es tener, dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y una fe intacta, porque dijimos que la fe es pues la fe, la certeza de nuestra esperanza. Y nuestra esperanza no está en esta tierra, nuestra esperanza es que nuestro Señor vuelve pronto para reinar y que nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Voy rapidito porque tenemos poco tiempo, ¿sí? Dice, después vi otra bestia, es la única vez en Apocalipsis que se la llama de otra bestia, las demás veces se lo llama de falso profeta, así que ahí también tenemos quién es esta otra bestia que aparece, es el falso profeta, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra, fíjate la autoridad, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, ¿sí? Y engaña a los moradores de la tierra con esas señales que se le da que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió, ¿sí? Este falso profeta, con ese poder engañoso, con esa autoridad que les es dada, manda a que los seguidores le hagan una imagen, ¿sí? Verso 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Acá vemos ese falso sistema de adoración creado por el imperio del anticristo y tenemos un poco más, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bien, conocido pasaje, ¿no? Ya hemos hablado de que nos habla acerca de la marca de la bestia, pero antes ya nos había hablado del sello de la marca de nuestro Dios, pero acá vemos el funcionamiento de este sistema de adoración a través de esta estatua, ¿sí? Ustedes imagínense que cuando leen Daniel van a ver todas las características positivas, la genialidad, la creatividad, el poder, un estratega, un gran hablador, ¿sí? Va a ser un estadista, no sé, podríamos hablar muchas cosas del anticristo, de todo lo que él va a tener para poder engañar a las naciones. Él va a tener un poder militar, estratega, él va a luchar contra los santos y los va a vencer, es lo que dice, y nosotros vemos todo ese sistema de adoración también inculcado por este falso profeta, y él va a mandar a que todos los seguidores, ¿sí? Y no recuerdo si lo mencionamos o no, pero no va a haber forma de que nosotros, sí, lo mencionamos, ahora mientras lo digo recuerdo, pero lo volvemos a repetir, no va a haber forma de que nosotros no sepamos deliberadamente lo que es la marca de la bestia. Así que no tengas miedo de un chip, de una vacuna, porque no va a ser de una manera que vos no sepas, no es que te la van a colocar sin que vos te des cuenta. Y fíjate que habla acerca de que es el nombre de la bestia o el número del nombre de la bestia, y dice que este número es número de hombre, 666. Tenemos quizá una interpretación para eso, pero no es momento y lo podríamos charlar quizá en el Zoom para que podamos tener una idea. De hecho, cuando estemos en el Zoom, también vamos a poder recomendar algunos libros, algunas personas que también puedas escuchar para continuar profundizando. Es un tema que ha crecido mucho en este tiempo, eso nos llena de felicidad y también nos da alegría poder ser parte de lo que se está hablando en la iglesia de nuestro Señor. Así que llegamos acá al final de nuestro capítulo 13 rápidamente y vamos a pasar al capítulo 14 así rapidito, y la clase que viene vamos a arrancar con el capítulo 15, ¿sí? Así que vamos al capítulo 14 y vamos a terminar con esta clase. Para ir cerrando entonces vamos a continuar ahí en donde estás con tu Biblia, capítulo 14. Dice, después miré y aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144
44.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Bien, en este pasaje no tengo una explicación. Tengo una pregunta para dejarte. Porque la mayoría cree y afirma de que estos 144.000 son los mismos 144.000 que vimos antes, ¿sí? Mi pregunta para vos es, ¿son los mismos 144.000? Porque no está hablando de que son los mismos en ningún lugar, dice que son redimidos de entre la tierra, no está hablando en el otro pasaje, nos habla y nos dice que son de las tribus de Israel, 12.000 de cada tribu, pero acá nos habla y nos dice que estos fueron redimidos de entre la tierra, que no se contaminaron con mujeres, que son vírgenes, que siguen al Cordero por donde va, que fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira. Y número 6, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Nos da otro tipo de características. A ver, yo quiero, para que vos sepas, nosotros tenemos en nuestra casa, en nuestra congregación, tenemos un equipo de trabajo, se llama 288, es nuestro, podríamos decir, nuestra sección del servicio sacerdotal, los cuales venimos trabajando con una casa de oración, con algunos turnos diarios, ¿sí? Desde ya creo que vamos a hacer 2 años que venimos con turnos diarios todos los días y luego tenemos todo un trabajo con músicos. De hecho, hace poquito, ya de paso puedo tirar un chivo. Hace unos días salió un sencillo nuestro acerca del Salmo 1, se llama Bienaventurado, lo pueden encontrar ahí en las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, ahí en Apple Music, está ahí disponible para que lo puedan escuchar, seguramente lo vamos a subir también a YouTube. Y lo que queríamos decir es que este 288 no es un número que nosotros tomamos al azar, sino que en Crónicas, cuando hablamos del servicio sacerdotal de David, nos habla acerca de que todos los que estaban preparados, todos los aptos, todos los que estaban instruidos para hacer un servicio, eran en total 288, ¿sí? Y 144 más 144 es 288. Y no es que quiero justificar el trabajo que nosotros estamos haciendo o de dónde lo sacamos. Simplemente te dejo esa incógnita para que vos tengas ahí, que te quedes con la duda. Ya sabes, de mi lado, elijo creer que no son los mismos 144.000, sino que son otro porque nos da otra referencia diferente a la anterior, aunque también menciona el mismo número, ¿sí? Después podríamos hablar de la casta sacerdotal, de todo el servicio que funcionaba, pero no es el momento ni el lugar, y David Tarragona nos va a estar hablando acerca de sacerdocio en su materia. Así que vamos a dar por cerrada esta parte, estudialo, trabajalo, cualquier cosa lo hablamos y vamos a continuar. Con el verso 6 nos habla del mensaje a los 3 ángeles, ¿sí? Podemos ahí anotar, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sí? Este es el primer ángel con el primer mensaje que tiene que ver con la predicación del evangelio, que es lo mismo, ¿sí? Hay muchas cosas que no las mencionamos, pero ya están en Mateo 24 y 25, ¿sí? Por eso dijimos que es como un resumen perfecto de todo lo que estamos hablando. Verso 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación, ¿sí? En el verso 8 nos habla del juicio a Babilonia, que seguramente lo vamos a tocar en la clase que viene, ¿sí? Y el tercer ángel, verso 9, dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Acá está hablando del lago de fuego. Y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Acá nuevamente nos habla de una contraposición. Podés ver ahí el castigo eterno y la promesa, le puse yo, ¿no? Como título. Este tercer ángel que nos habla. Por un lado tenemos el castigo eterno, porque nos habla de un tormento que va a ser a perpetuidad. Dice que sube por los siglos de los siglos, ¿sí? El humo de su tormento. Ahí tendríamos que hablar del lago de fuego, del infierno, y explicar de que es un lugar físico que está en Jerusalén. Es sencillo de explicar, por ahí es fácil de comprender, pero el lago de fuego no es el infierno ni tampoco es el Hades. De hecho, más adelante vas a ver que el Hades y la muerte son tirados al lago de fuego, así que no es el Hades, no es lo mismo. Cuando buscas en el original la palabra infierno, acá como tenés al costadito, la palabra infierno en el original es Valle de Hinón, porque es el mismo lugar donde, bueno, hay tanto para hablar. Podríamos hablar de Sodoma y Gomorra, podríamos hablar que es donde se ofrecía al sacrificio a Moloc, que tantas veces algunos profetas anunciaron, como en Jeremías. Y bueno, tendríamos varios pasajes, también lo podemos tocar en el Zoom, pero en fin, entendemos que el lago de fuego es donde van a ser tirados primeramente. Lo vimos ahí en el capítulo 19 cuando lo leímos, dice que el anticristo y el falso profeta son los primeros, los que inauguran el lago de fuego. Así que no, el infierno no es un lugar en el centro de la tierra, el infierno va a ser un lugar en Jerusalén, donde es la puerta del muladar de Nehemías. Te voy tirando cosas para que estudies, ¿no? Cuando Salmo 23 dice, aunque ande por valle de sombra y de muerte, está hablando de esa sección, lo podés ahí estudiar, pero ese va a ser literalmente el lago de fuego, ¿sí? Donde va a ser profundo, donde la ira del Señor va a hacer que el fuego aumente y bueno, muchos otros pasajes que podríamos utilizar. Si tenés alguna duda, lo vamos a poder tocar en el Zoom o en algún momento vamos a poder hablar de este tema. No es la idea embrollarte con cosas, pero el tiempo nos apremia y no queremos pasarnos. Así que ya estamos un poquito pasaditos. Podés leer ahí desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Nos habla de que la tierra es cegada y hay dos interpretaciones. Podríamos hablar acerca del trigo y la cizaña y podríamos hablar de la cosecha, de que ambas cosas maduran, ¿sí? Madura lo bueno y madura lo malo. Y podríamos hablar del trigo y la cizaña, pero me gustaría que lo leas. Si tenés alguna pregunta, después la podemos ver. No quiero robarte más tiempo. Estoy acá detrás de cámara, me están haciendo señas y realmente sé que nos solemos pasar, así que te pido mil disculpas y te agradezco por estar ahí del otro lado. Ya estamos cerrando. Estamos cumpliendo con el objetivo, así que muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase de esta materia, Fin de los Tiempos.